Bueno, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un capítulo más de Póngale Ají. El día de hoy su host, Juanita, porque Nicolás flayó. Entonces nos encontramos el día de hoy con Sergio. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Espero que todos estén muy bien. Muy bien, yo también, gracias. Estamos también con Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van en este final de año? En exámenes finales. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Se llama Angélica Holguín. Y pues, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Juanita, muchas gracias por invitarme a su podcast. Bueno, Les cuento Angélica. un poquito sobre mí. Ok. a eso, por favor, gracias. Bueno, mi nombre es Angélica, soy arquitecta y tengo un podcast que se llama Aldaya Podcast, en donde hablamos un poco de ciudad y lo intento relacionar con hip hop y géneros urbanos musicales. Entonces, para quien esté interesado, pues ese es mi proyecto. Por favor, vayan a seguirla también, es nuestra nueva aliada. Bueno, entonces, básicamente, en los datos del día de hoy, es que les podemos decir que el 13 de diciembre es un día muy aburrido, casi que no pasa nada muy interesante, ¿verdad? Pero pues básicamente nos gustaría hablar como, pues o sea, nuestro dato curioso sería, hey, empezó la Navidad, un poco tarde por los exámenes finales, pero llegaron las supuestas vacaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya lo podrán intuir, por lo que nos dijo Angélica, el día de hoy vamos a hablar un poco de ciudad y pues de vivienda en general. Entonces, pues no sé, creo que Angélica, ¿quieres decir algo? Bueno, entonces hoy me invitaron a hablar sobre vivienda social. Vamos a hablar un poquito de Bogotá, en el caso específico de Bogotá, y cómo los procesos urbanos quizá han ido formando la ubicación de muchas de las viviendas en la ciudad, cómo nos relacionamos en la ciudad, cómo nos, digamos, cómo nos sentimos identificados con ciertas zonas de la ciudad y en cambio con otras no, y dónde está ubicada la vivienda social, ¿no? Que es algo clave ahorita. Por ejemplo, No sé si quieras, sí, dime. no sé si quieras como un poco definirnos qué es eso de la vivienda social, la verdad, como que Bueno, el concepto no está tan claro. en Latinoamérica en general, nosotros tenemos un déficit en vivienda muy alto, pues no solamente por los procesos de migración del campo a la ciudad, dado por la industrialización del campo y otros procesos que se fueron dando, y este déficit llevó pues a que los gobiernos implementaran unas políticas públicas de vivienda para sectores vulnerables, ¿no? Entonces, esta vivienda tiene unas características muy específicas, ¿no? Que siempre es precaria, de un área muy pequeña. O sea, si ustedes se fijan los proyectos de vivienda social o de interés social, entre comillas, pues sí, los apartamentos no son de más de 30 metros cuadrados y digamos que tienden a ser muy precarios. Entonces, por el afán de suplir el déficit, no nos estamos preocupando por la calidad y esto pues afecta muchísimo la calidad de vida de las personas y obviamente nos hace segregarnos más socialmente porque las personas con menos capacidad económica adquisitiva pues tienen peores espacios y no solamente peores sino muchísimo peores, o sea con una brecha gigante en cuanto a la calidad de la vivienda. Entonces, no sé si Sergio nos quieras ampliar un poco como la vivienda social por dentro, ¿no? Que es como los espacios, nosotros cómo nos relacionamos. Bueno, sí, pues el tema de la vivienda social es algo interesante y yo creo que, como decía Angélica, vale recalcar que está entre comillas el término social, ¿sí? Porque, pues, el Estado, antes de la Constitución del 91, pues era un Estado garante, por decirlo así, de lo que era la vivienda. O sea, básicamente estaba, le daba a la gente, pues, de escasos recursos, ¿cierto? Pues, una vivienda donde vivir. Después de eso, pues, el Estado pasó a ser meramente un facilitador y lo que se conoce, pues, hoy en día como meramente dar subsidios. El subsidio al que necesite y unos subsidios, diría yo, que llenos de burocracia. Eso por el lado, digamos, de la accesibilidad.
que igual, pues, aunque se dice que es para personas de escasos recursos, en la realidad, en lo que pasa, pues, es que por esto mismo, digamos que hay muchas cosas que condicionan los precios de la vivienda. Una de estas, y yo creo que es la que más afecta esto, digamos, que como decía Angélica, pues bueno, por un lado, pues tiene las áreas son muy pequeñas, pequeñas no, sino paupérrimas. Pues hay personas que les toca vivir, digamos, hay proyectos de vivienda de interés prioritario que se conoce pues como para viviendas de personas que no tienen recursos, que son migrantes, que casi que les regalan estas viviendas. Pues hay proyectos donde tienen que vivir en escasos 12 metros cuadrados por piso, lo cual eso es un escenario muy preocupante pues para lo que se considera vivir en una ciudad y lo que se considera, digamos, que como dice la Constitución, una vivienda digna y que ahorita pues perdón. Y ahorita en no, pandemia sí que peor, porque ¿cómo hacemos para aislarnos? ¿Cómo hacemos para aislar a alguien que esté contagiado en 12 metros cuadrados, ¿no? Como tú lo dices. exacto. Entonces, pues estas áreas pues terminan siendo tan pequeñas gracias, por un lado, a la especulación del suelo. La especulación del suelo básicamente es pues gente cotizando el suelo y pues claro, pues cada vez como se cotiza más, pues se aumenta el precio de este y por ende pues cuando una empresa, una constructora que también podríamos decir que son de ética muy difícil de comprender, pues claramente pues los precios son elevados, entonces pues esto también hace que el precio pues sufra ahí sus consecuencias, el área, y ni siquiera pues hablar acerca del espacio pues urbano que se conforma ahí dentro, pues porque también pues sufre unas dinámicas de la concepción de la seguridad de una casa, digamos, lo que se llama, digamos, la respuesta a la calle, ¿cierto? Como todos estos conjuntos de vivienda que conocemos, pues, que son muchos apartamentos en áreas relativamente pequeñas, ¿cierto? Y que, pues, tenemos que poner una reja para sentirnos seguros, pues esto también afecta, pues, las dinámicas de la ciudad. Entonces, pues, claro, todo esto se va volviendo, pues, un cúmulo de cosas y como decía Angélica, pues ahorita en esta cuarentena, cuando pues que sea obligatoria o diferenciada, pues claramente el fenómeno de que ahora mi espacio muchas veces, porque claro, estos espacios son pequeños, las áreas son pequeñas, pues mi espacio de dormitorio, pues ahora también se volvió mi espacio de trabajo, ¿no? Y pues yo no sé si a ustedes les ha pasado ahorita en cuarentena que han tenido que cambiar la habitación 50 veces, pues porque no se sienten bien, como que no hay un espacio realmente a gusto, por lo menos a mí me ha pasado. Y eso que no vivo pues en una propiedad horizontal muy pequeña. Sí, o sea, a mí pasó mucho al inicio de la cuarentena que pues nos tocó acomodar como la oficina de mi mamá, el colegio de mi hermano y todo eso casi en mi cuarto, porque era como el lugar donde cogía el internet y pues sí, como esa reconfiguración de espacios dentro de la casa y pues también como el que se mete, o sea, se viola como un poco la privacidad del hogar, ¿no? Pues también entiéndola como desde ese fenómeno e incluso como la privacidad que cada uno tiene dentro de su hogar. Yo, por ejemplo, pues perdí mi cuarto prácticamente durante todo el inicio de la cuarentena y no hallaba un espacio en la casa como para hacerme o para estudiar o permanecer yo ahí, porque pues mi cuarto permanecía ocupado permanentemente. Sí, no, a mí me sucede algo similar y es que, pues, digamos, Juan Pablo tiene hermana, yo también tengo una hermana y nosotras compartimos el estudio, que igual también aquí tenemos el resto de problemas de Wi-Fi y de hecho para la cuarentena, o sea, pudimos tener la oportunidad de adquirir, digamos, otra red, porque pues estando los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, utilizando la misma red, era como literalmente imposible.
Entonces digamos que pasa algo similar a lo de Juan Pablo y no sé, por ejemplo, mi mamá está trabajando en la sala y mi papá es entrenador. Entonces digamos a veces pone música muy duro, mi mamá está al lado o a veces estoy yo abajo o a veces estoy exponiendo y mi hermana tiene una clase, entonces pues tenemos que hablar al mismo tiempo. Entonces pues claro, es complicado. Y no sé, a veces estamos almorzando y mi papá, bueno, voy a ir a la oficina y se sienta al otro lado de la mesa del comedor. Y es como, sí, claro. Y esto no solo es como problemas de espacio, sino también es problemas de horarios. Porque pues obviamente seguro también les pasa que tienen el horario un poco revuelto. Digamos, yo lo único que rescato es que he dormido un poco más que antes de la pandemia, pero igual el tiempo está súper mezclado. Y yo sé que pues digamos yo estudiante, pero sé que para muchos trabajadores eso lo que significa es que mi jefe me está exigiendo más y más cosas porque no hay un horario tan definido, ¿cierto? Entonces, pues eso también pasa. Pero igual también me quería referir a otras cositas que había dicho Sergio, como primero lo que había dicho como del Estado garante de vivienda, es algo que siento que ha pasado también con otros derechos. Y es que la gente ya no los ve como derechos, sino es como algo que te ganas, por decirlo entre comillas. Entonces, claro, la gente tiene en la cabeza un poco más otras discusiones como salud y educación, pero a veces la vivienda no se tiene como, la vivienda es un derecho, ¿sí? No es como si te alcanza, es que la vivienda debería ser garantizada, pues es lo mínimo para, yo creo, una vida digna, ¿cierto? Como tener un espacio en el cual pues puedas tú vivir y habitar también con tus seres queridos y eso. Y también lo que decía Sergio de forma no así nada, ¿no? Porque pues digamos, últimamente lo que mencionaba Sergio de las viviendas de interés social son espacios supremamente pequeños, pues donde terminan viviendo familias muy grandes y pues así es pues muy difícil habitar. Y pues quería tocar dos puntos rapiditos ahí con respecto, y es que ese también es un fenómeno que siento que está muy atada al avance como pues de todo el sistema económico y alrededor del mundo, porque digamos, no sé si han visto, pero es un fenómeno súper común en Asia, como que viven en habitaciones literalmente como de 3x3. O también he visto los casos, yo siempre, qué pena, hablando de Estados Unidos, pero digamos, no sé, estaba viendo que hay ciudades en las que la gente literal ya se acostumbró a que es impagable una casa y viven en el carro y pagan una suscripción, no sé, del gimnasio para irse a bañar allá, por ejemplo. Y es algo literalmente común. Digamos, prefieren endeudarse y pagar la universidad y no les alcanza pues para endeudarse universidad y vivienda, por ejemplo. Entonces es algo que he hablado con mis amigos y amigas y es que a veces siento como que el hecho de algún día tener casa propia cada vez está más lejos, porque cada vez sube más el precio y pues se generan, digamos, burbujas inmobiliarias y cada vez, digamos, el ingreso pues va alcanzando para menos, literal. Entonces no sé si a veces se lo han preguntado, o sea, yo literal me pienso como quiero tener casa propia y lo veo tan, pero tan lejano, o sea, casi literal imposible. Claro, y hay algo ahí que también afecta y no es solamente como garantizarte el derecho a la vivienda y la posibilidad de tener una casa propia, sino también el hecho de que nosotros hemos sobrevalorado lo que es ser propietario, es decir, ser propietario tiene un estatus ni el berraco hoy en día en Colombia, no solamente en Colombia, yo pienso que en el mundo, aunque no sé, pues me atrevería a decirlo así. ¿Y qué pasa? Que la ciudad pues está hecha, la ciudad es un cúmulo de relaciones económicas, ¿no? La ciudad es un aparato que genera plata, o sea, eso es la ciudad. ¿Y qué es lo que más genera plata? No en sí el hecho de que tú habites la ciudad, sino la venta de productos, ¿cierto? El ofrecer servicios, eso es lo que genera más plata. Entonces, ¿qué pasa con la vivienda? Pues que se va segregando. El suelo en los centros de las ciudades siempre es carísimo, porque es donde se genera más dinero, donde hay más movimiento y donde como pasan más personas, pues se vende más y hay más plata. Entonces la vivienda, ¿qué va pasando? Se va alejando de los centros y cada vez se va haciendo más en la periferia y pues obviamente eso nos obliga a trayectos súper grandes, bueno, evitando el tema de la cuarentena, pero pues antes de la cuarentena nos hacía tener trayectos enormes hasta los centros de empleo, nos hacía tener que, no sé, coger una ruta a los niños 2 horas o un bus 3 horas, bueno, ese tipo de cosas que reducen más aún la calidad de vida de quienes tienen una vivienda medio asequible y digamos que eso empeora las cosas, que ya es un tema que no solamente es la vivienda en sí misma como paupérrima de forma arquitectónica, sino también su ubicación en la ciudad, que también genera como estos problemas peores aún de la calidad de vida. Y es cierto lo que dice Juanito, o sea, uno cada vez lo ve más lejos,
cada vez ve más lejos ser dueño de algo y al mismo tiempo nosotros tenemos que ir reevaluando ese concepto de que ser propietario es la berraquera, porque tenemos que ser propietarios de algo y pues ir pensando en nuevas formas de habitar la ciudad, de formas de pronto más adaptativas, de pronto como más en cohabitación, de pronto, bueno, formas en las que sea un poco más viable tener un sitio digno. Sí, pues Yo pensando ¿Quién va primero? No, lo mío es una cosita chiquitica y es pensando en lo que decía Angélica como del donde se acomoda la vivienda y es en tiempos de pandemia igual también afecta en el sentido de que pues en la periferia es donde se empieza a hacinar más pues la población trabajadora, ¿no? Pues en cierta periferia, sobre todo en el sur o por ejemplo aquí en Suba, en los lados del Rincón, y eso pues tiene un impacto en la pandemia en el sentido de que pues claro, donde es más densamente poblado, que es en los lugares más pobres, es donde más rápido pues va a esparcirse el virus, pues porque hay más personas en un lugar más pequeño, como lo que hemos dicho. Sí, exacto. No, yo quería agregar un poco a eso y es que básicamente, eh, y porque digo que la vivienda social y porque hemos venido también diciendo que la vivienda social en realidad no es social, pues porque se plantea, como ya hemos dicho, que es para personas de bajos recursos, pero realmente por su alto precio, porque igual pues estos proyectos de vivienda de interés social pues tienen un precio muy alto, o sea, básicamente ahorita en Colombia un apartamento, en Bogotá, perdón, un apartamento de 45 a 50 metros cuadrados está en 150 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero para una familia de bajos recursos y hasta para una familia casi de clase media. Entonces, pues claro, entonces todas estas cosas pues empiezan a hacer que la vivienda social pues no sea social, que está en manos del mercado, entonces, pues porque sí, como ya hemos dicho, pues está en manos del mercado, entonces pues se tienen que generar las mayores ganancias con los menos recursos y ese tipo de cosas. Entonces, pues claro, lo mejor para esto pues será utilizar pues suelo entre comillas periférico de la ciudad, ¿cierto? Porque en el centro es mucho más caro, porque todo ese tipo de cosas. Y de hecho estos proyectos también crean un imaginario alrededor de lo que es ser propietario de la vivienda. Es que no es de gratis que estas empresas te muestren con sus anuncios la vivienda de tus sueños. Aquí comienza tu nueva vida. Ser dueño es lo mejor. Y los nombres de estos conjuntos, entonces también se crea como ese espacio, como otro imaginario también, bosque, el recuerdo, el bosque del otoño, veranos, en mi apartamento y ese tipo de cosas. Y pues claro, todo eso empieza como a generar tantas cosas, se crea una cultura, se olvidó también que es un derecho, y entonces pues la vivienda es sí, como dice Angélica, pues le romantizó la vivienda social paupérrima y pues básicamente tampoco, y digamos por la creación de esta cultura, pues también la educación respecto a este consumo pues se ha perdido. O sea, creemos que vivir en un apartamento pequeño o lo que se llama un apartaestudio puede ser algo grandioso, cuando en realidad pues estamos hacinados y yo creo que la gente se ha dado cuenta también, pues últimamente. Entonces, pues claro, por un lado tenemos la vivienda carísima, ¿cierto? Aunque sea de interés social. Entonces, pues, ¿qué hace mucha gente? Y yo creo que para nadie es un secreto que Colombia es un país que ha vivido cosas muy densas como la violencia. Las personas desplazadas, pues que básicamente tienen que moverse a las ciudades, también, digamos, de otros países, personas que han venido haciendo migración y todos estos movimientos migrantes, pues Bogotá ha sido una gran receptora de todas estas cosas. Y claro, cuando la gente llega, entonces pues no solo están los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá,
¿cierto? Sino también la gente que llega se encuentran con estas dinámicas que es su derecho básico, entonces dicen, pues, ¿qué puedo hacer para solventar esto? ¿Cierto? Entonces, pues muchas personas que llegan, pues intentan en un principio como poder generar los recursos para poder tener su vivienda, pero es imposible. O sea, las tasas de deserción, de abandono, de estos proyectos también son muy altas. Y entonces, pues, ¿qué otra opción hay muchas veces? Pues también irse a la periferia, ¿cierto? Irse, pues, a los lugares donde no hay nadie y asentarse ahí. Y pues, claro, por las condiciones en las que viven, pues tampoco es que puedan llegar y asentarse en sitios muy adecuados, dignos, ¿cierto? Lo que debería ser, pues entonces les toca como asentarse pues con las condiciones que puedan tener. Entonces esto también hace, pues claro, que las ciudades crezcan y pues que estas personas busquen solventar ese problema, pero pues no es con las condiciones que podrían pensar o que deberían ser, ¿cierto? Lo que se puede decir que es una vivienda digna, ese tipo de cosas. Entonces, y de ahí creo que también vienen muchas cosas como, ¿como qué? Se me fue la palabra. De ahí vienen cosas como que la gente tiene pues claro, hay por un lado está la gente que tiene que ayudar a establecer esto. Entonces, pues vienen las acciones comunales, ¿cierto? La gente se va uniendo y entonces, pues, empiezan como a establecer y a urbanizar el lugar en el que están habitando. Pero por otro lado, pues también hay otras personas que se aprovechan de estas situaciones y que se conocen, pues, como los urbanizadores ilegales y también, pues, hay una mano de cosas que hacen que este tipo de lugares también entren en esta dinámica. Y que igual, pues, esto ha hecho que la ciudad se vaya, pues, aumentando su tamaño y también, pues, que el déficit de lo que se podría decir de la calidad y de la gente que tiene una vivienda, pues, va en aumento cada vez más. Sí, la ciudad latinoamericana es una ciudad informal, eminentemente informal, no planificada y más bien formalizada. Mejor dicho, ya cuando hay un barrio informal que lleva 30 años siendo informal, listo, llega el gobierno y lo formaliza y listo. Pero no fue planificado. Entonces nos hemos llenado de estos hijos no planeados, de estos barrios nuevos y cosas raras con formas distintas, obviamente pensadas y dibujadas por planificadores ilegales y por personas que les llaman los tierreros o terreros, algo así, que lo que hacen es eso, tomar el terreno, lo dividen como a ellos les dé la gana y venden los lotes que tampoco son de ellos, pero pues al final le dan una escritura a alguien que pues carente de recursos y de información sobre el tema, pues toma lo que tiene, toma ese lote y hace una casa con 3 latas y 2 palos. Y pues eso es ser propietario, o sea, en un término así muy básico, pues ya son nuevos propietarios en la ciudad y nuevos constructores de ciudad, porque al final de cuentas esos son las personas que están construyendo nuestras ciudades, las personas de a pie con autoconstrucción y lotes ilegales, digamos, mal pensados o no planificados, pues porque nos quedó grande, o bueno, digo nos, pero en realidad le quedó grande al Estado la planificación de la ciudad. Yo quería preguntarte, Angélica, de pronto Sergio, si saben, pues yo sé que, por ejemplo, el proceso de migración del campo a la ciudad, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica es más reciente respecto a, no sé, los países de Europa y así, pues que tuvieron ese proceso como mucho antes. Pero entonces tenía la pregunta como si igual la constitución de esas ciudades como antes, también como de Europa, que tuvieron ese proceso como anterior, era igual de desordenada y se fue ordenando o si fue un crecimiento más bien ordenado. Tenía esa pregunta. Perdón, me permito responder un poquito. Sí, fue igual de desordenado la ciudad industrial, que era precisamente esa ciudad de los nuevos trabajadores de las fábricas. En Europa también era una ciudad supremamente desordenada, insalubre y llena de enfermedades, sin infraestructura, por ejemplo, para el
no sé, para mover las aguas negras y las aguas sucias de las personas, ese tipo de cosas, por lo cual crearon, bueno, más adelante, sobre todo en París, hay un ejemplo muy interesante que es el Barón de Haussmann, un hombre de la realeza, digamos, un noble que tuvo la tarea de arreglar París, digamos, entre comillas, porque se pensaba que con toda esa migración, pues la ciudad había quedado vuelta mierda, perdónenme la palabra, y que había que arreglarla tumbando, casi que haciendo una tabula rasa, casi que pasando una regla y tumbando casi la mitad de la ciudad para organizarla a su manera. De esta forma ellos destruyeron, o sea, digamos, sí, demolieron y rehicieron completamente todas esas avenidas que uno ve ahorita de París, digamos, estos bulevares, esas avenidas amplias y lindas, las hicieron en el marco de la Revolución Francesa para evitar lo que son las barricadas de las personas que estaban en contra, bueno, las personas que estaban en la revolución, y lo que hacían era eso, tumbar las manzanas completas que eran muy difíciles y muy, digamos que había una gran, ¿cómo se llama eso? Un gran hacinamiento. Entonces tumbaron la manzana completa y hacían una avenida súper amplia para que cuando hubiese manifestaciones o peleas fuera más fácil controlar a las multitudes y más fácil controlar todas las barricadas que se hacían en la Revolución Francesa. Entonces ese es un ejemplo de cómo efectivamente en Europa también les pasó lo mismo con la migración del campo y lo solucionaron de un modo un poquito pues autoritario y eso, pero pues bueno, sí hubo una forma en la que después planificaron la ciudad tumbando la mitad de lo que existía, bueno, un gran porcentaje. Sí, exacto. Y de hecho este semestre yo estuve estudiando Estados Unidos, específicamente Washington DC, y igual pasó lo mismo. Washington DC, aunque fuera una ciudad que parte de lo que se llamó el Plan Lefant, que era el planteamiento, pues, una ciudad desde cero, que mostrara la grandeza, pues, en ese momento de Estados Unidos que se había acabado de independizar, pues no. Washington está marcada por racismo, está marcada por prostitución, está marcada por también planteamientos urbanos que se le salieron de las manos, o sea, muchos problemas también que se idealizan, o sea, que pensamos que solo están en las ciudades latinoamericanas y que en realidad pasa pues cuando las ciudades no tienen un buen planteamiento y esos grandes referentes también se pueden empezar a caer de a poco cuando pues se empieza a estudiar las ciudades. Sí, total. Bueno, yo voy a devolver el debate, mentiras. Es que quería hablar un poquito de algo que Sergio dijo hace ya un tiempecito y era como esto que Angélica mencionaba de la romantización de la vivienda social paupérrima. Y pues ahí se me desprenden como dos ideas. Entonces la primera es un poco alrededor de la mariposa y temas relacionados a la mariposa, ¿no? Entonces la mariposa es este barrio que queda aquí al norte y resulta que está como pintado para que de lejos parezca una mariposa. Pero pues eso es un poco, es un poco la romantización literal de la pobreza, ¿no? Porque claro, uno lo ve de lejos y ay, bonita la pobreza, ¿no? Porque pues si uno ya va a mirar cómo son las condiciones de vivienda y pues adentro pues no es lo más deseable, ¿cierto? Y sé que no solo no ha pasado en Colombia, sino ha pasado en otros países también, obvio, de América Latina. Y pues es muy triste, ¿no? Porque también es un poco vender la idea de que se está haciendo algo en esos barrios para mejorar la vida y pues es darle colores, pues en lugar de, no sé, mejor acueducto y ese tipo de cosas. Entonces me parece que eso que menciona Angélica de la romantización es una problemática muy fuerte. Y eso también está atado un poco a los créditos y a las viviendas de interés social que decía Sergio. Entonces, claro, el gobierno saca un programa para que la gente pueda, digamos, acceder a vivienda, pero entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de una trabajadora que pues hacía aseo en las casas, que se llamaba Amparito, que digamos, la conocí cuando era muy pequeñita, y ella me contaba, pues ella logró, digamos, acceder a un apartamento muy pequeño, obviamente, porque esos apartamentos son mínimos, y lo que logramos calcular es que al final, cuando logró obtenerlo, lo había pagado como 3 veces, ¿sí? Porque así funcionan las cuotas. Y así funciona, digamos, el ICETEX y todo ese tipo de créditos. Y es que uno termina pagando, o sea, lo que está pagando muchísimas veces. Y pues eso sí genera también círculos de pobreza.
Y pues sí, digamos que relacionado a eso, como con la pobreza, rápidamente quería decir un dato que me parece súper importante y como que uno a veces no dimensiona y es como qué es ser rico y qué es ser pobre en Colombia. Entonces, digamos, como que el año pasado más o menos se estimó y varios, digamos, medios sacaron diferentes cifras, pero la mayoría es alrededor de esto y es como que si un hogar, digamos, entre las personas del hogar ganan entre 9 y 10 millones de pesos, eso ya es ser del 2% más rico del país, ¿sí? O sea, es como el 2% y uno queda como, listo, digamos que ese hogar tiene 9 10 millones de pesos al mes y que ya son el 2% de la población, podrían ahorrar, o cuánto podrían ahorrar, perdón, para poder alcanzar a comprarse, digamos, entre comillas, una vivienda como las que estaba mencionando ahorita Sergio, o sea, con el precio de los metros cuadrados. O sea, uno se lo piensa y es como, ¿cuánto? O sea, literalmente, ¿cuánto se demoraría esa familia que ya pertenece al 2% de la población más rica? Y pues uno empieza a mirar de ahí para abajo. Sí, es como tener ese tipo de cifras en la cabeza que uno dice como, o sea, es que no, no hay ningún tipo de forma literal. Listo, entonces agregando un poco al tema de la mariposa, de hecho hay postulados de urbanismo que hablan de lo que debería ser el arreglar estos espacios pues para las personas, para este tipo de barrios, ¿no? Para barrios de gente, pues, barrios digamos, no muy formalizados, no con mucho urbanismo, y entonces que de hecho hace un tiempo en algo que se llama Expo Construcción, que se hacía aquí en Corferias, pues había una campaña de la alcaldía de Bogotá en esa época, era el 2018 más o menos, y estaba en la alcaldía Enrique Peñalosa, y pues claro, básicamente él fue el que trajo sus postulados y de hecho él pintó y presentó en esta feria ese proyecto. Entonces pues yo le preguntaba a una ponente que estaba ahí, pues que si realmente pintar una casa hace que la gente mejore su calidad de vida. Entonces decía, sí, porque se apropia más del barrio. Entonces, pues dice uno, pues eso realmente puede ser así. O sea, realmente yo por dentro de mi casa la tengo vuelta a nada, puedo vivir, puedo tener un techo, sí, pero si no tengo una cama, no tengo un espacio digno, tengo un espacio adecuado, ¿cierto? Pues de qué sirve tenerlo pintado por fuera y que todo sea bonito si por dentro pues todo está mal. Y no solo por dentro, sino que también en el desarrollo de estos barrios pues tampoco es que se plantee mucho. La urbanización y lo que se llama urbanizar o la urbanística, ¿cierto? De los barrios y de la consolidación de los lugares, pues también es muy pobre y pues claro, pues vale la pena urbanizar, pues yo me imagino que se preguntarán las alcaldías, ¿vale la pena urbanizar en lugares que no me generan tanta riqueza como en el centro, como en zonas más consolidadas, donde sí hay más riqueza, donde todo, entre comillas, es más estético y más bonito, ¿cierto? Entonces, pues claro, pues ahí es donde se empieza a concentrar como todo el desarrollo urbano, ¿cierto? Por eso es que el centro es la parte turística de la ciudad, por eso es que se arreglan zonas como el Chapinero y todo ese tipo de cosas, que se va centrando en algunos lugares el desarrollo urbano y en otros pues se va olvidando y que entonces ahora poner electricidad y un alcantarillado ya es urbanizar un barrio y entonces bueno y el equipamiento, la seguridad, los colegios, ¿cierto? Porque pues en los barrios hay niños, la gente para cómo hace para llegar a su trabajo, el transporte, todo ese tipo de cosas, pues claro, empiezan a afectar y se empieza a ver entonces como esa diferenciación de lo que se podría decir que es el rico en el norte y el pobre en el sur. Total, en el caso de Bogotá eso es clarísimo y por ejemplo, no sé, en Cali el sur es rico y tal, es bueno, o sea, a veces es en otras zonas y siempre es segregado, ¿no? Eso contribuye como a esa segregación, ni siquiera solamente espacial, sino social, ¿no? Yo quería agregar que, claro, tenemos una lógica retorcida, o más bien el Estado tiene una lógica retorcida en las políticas urbanas.
el espacio público no tiene por qué tener una rentabilidad. O sea, el Estado no tiene por qué recibir nada de lo que da en cuanto a espacio público. Eso no tiene una renta, eso se da. O sea, es decir, eso es un derecho para los ciudadanos. El espacio público es un derecho para todos. No es, o sea, es lo que dice Sergio, ¿por qué se hacen los proyectos urbanos en la carrera séptima? ¿Por qué se hace la renovación urbana más hijo de madre con un montón de millones de pesos en Chapinero y en la zona T y en la zona de los restaurantes y no sé qué? Y en cambio no se hace nada en las zonas donde realmente vive más cantidad de personas. Entonces, nosotros, o sea, al Estado no le debería importar como tal recibir rédito de esas renovaciones. El mejoramiento integral de barrios como política pública no tiene por qué recibir un rédito. Precisamente la gracia es mejorar las condiciones para estos barrios, más no recibir a cambio. Y claro, ¿qué es lo que se piensa? No, pues en el turismo. No, es que vamos a mejorar la séptima porque nos va a traer muchísimo turismo y muchísima plata. Y eso es parte de la marketización, como una especie de marketing que se le hace a las ciudades. Y me parece también retorcido porque se voltea para el otro lado. No sé si ustedes han visto que en Río de Janeiro hay una cosa turística que va muchísima gente, que se llama, o sea, escúchenme este término porque se llama el Tour Favela. El Tour Favela. Entonces, es que la favela ahora es pop. No, entonces listo, pagan un montón de plata por irse a la favela a tomarse fotos allá. Y en Medellín también en la Comuna 13 se ha vuelto súper popular que vienen, no sé, los turistas y se van para la Comuna 13 a tomarse fotos allá. Y, hombre, está bien que queremos mejorar los barrios para las personas, pero no para gentrificarlos y volverlos más caros artificialmente a través de una política de la, no sé, como lo mismo, de la romantización de la pobreza, al lado de vengan todos de viaje a mi favela tan linda, y pues no es la gracia, ¿no? O sea, lo pensé como un zoológico, o sea, literal. Así como cuando un extraterrestre llega y se lleva a un humano para que le tomen fotos, así, tal cual, pero en los barrios como más pobres. Igual como también, frente a lo que decía Angélica, es que no es solo una política frente al espacio público, sino que es un fenómeno general, que es pues el Estado pensado como una empresa y el Estado no es una empresa, o sea, el Estado no tiene por qué generar utilidades, sino más bien tiene que garantizar derechos, que es, pues en últimas, eso es lo que es el neoliberalismo, ¿no? Como el Estado convertido y pensado en clave de una empresa, y una empresa en la que ganan plata, pues unos pocos realmente, se le apuesta la ganancia de plata de unos pocos, y no el Estado en clave de pues un aparato para generar derechos y para, digamos que, producir algo más de equidad. Y no, rápidamente yo quería mencionar unas cositas que había pensado alrededor de lo que acaban de decir. Y es que primero, no me acuerdo si ustedes de pronto se acuerdan, era como un proyecto que querían hacer de unas viviendas de interés social y random lo iban a poner como en una zona súper como estrato 6, ¿sí? Y me acuerdo que se armó un bollo porque todo el mundo empezó a pelear y una de las grandes preocupaciones es, hey, la gente que va a vivir ahí, que tiene cerca Carulla, va a comprar su mercado en Carulla, o sea, es una falta de planeación que uno dice, ¿qué pasa? O por ejemplo, otra forma de, digamos, de la falta de planeación es, bueno, también obviamente estaba la pelea de que entonces por poner, digamos, viviendas de interés social se iba a desvalorizar el barrio, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Ay, no, esa gente va a venir a desvalorizar el barrio y es algo pues también muy paila. Y digamos, otra cosa que sé, que pues seguramente ustedes saben más que yo, pero sé que hay un problema tenaz porque la falta de planeación de Cedritos hace que toda esa zona, por ejemplo, esté como en problema porque no tiene suficiente agua como para todo el barrio. Entonces, sí es muy grave porque, claro, como sigue estas lógicas de mercado y de estas zonas se desarrollan porque, no sé, son más lindas y que va a meter más y más y más, y pues ahora deje la zona sin agua, por ejemplo. Y otra cosita que quería mencionar, que tal vez también es un poquito viejo, pero era como esto de la espacialidad y del norte y del sur, y es como que igual hay mucho movimiento y pues sabemos cómo es el transporte de Bogotá, sin metro todavía, pero el punto es que, o sea, digamos, eso también implica un gasto de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo igualado mi trabajo es diferente a, digamos, muchísimos empleados y empleadas que tienen que estar 2 días en la mañana, 2 días, ¿no? Que tienen que estar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde devolviéndose del trabajo y eso, pues sí, ya son
literalmente 4 horas que solo están ahí, ¿sí? Pues, o sea, es un poco grave porque, digamos, si tenemos este esquema, pues que igual es paila, de trabajar 8 horas, dormir 8 horas y, no sé, estar tiempo con la familia, pues sabemos que si son mujeres, no sé, tienen labores del hogar seguramente por cómo está distribuido todo eso, pues son 4 horas menos que tienen para ese tipo de cosas. Son 4 horas literalmente desperdiciadas absolutamente. Entonces eso también implica pues un desgaste terrible pues para las personas obviamente de menores recursos, que son las que no pueden permitirse siquiera pensar, voy a comprar cerca de donde trabajo o voy a arrendar cerca de donde trabajo, porque es donde puedo, que es lo que mencionaba Sergio, o sea, donde puedo literalmente, y que a veces terminan siendo pues estas tierras que mencionaba Angélica de los terreros que dicen aquí se puede y aquí fue. Y después, ¿qué pasa? Pues que en medio de la pandemia, no sé, mandan al ESMAD a desalojar porque se puede caer una montaña y la opción es vengan y las arriendo aquí. Y pues con qué plata, ¿sí? Entonces se generan un montón de problemáticas que me parecen tenaces. Y lo último rápido que quería mencionar es algo que estábamos hablando aquel día con Juan Pablo, y era que como que me estaba contando como no, pues que digamos en cierto barrio ya no había, como que no había casi policía y estaba como empezando a aumentar un poco los crímenes, y me explicaba que se podía relacionar un poco con el fenómeno de le quito seguridad a este barrio y empieza a desvalorizarse, y como alcaldía o como gobierno puedo empezar a comprar ahí terrenos más baratos, ¿sí? Eso digamos también. Y eso que sigue, pues las mismas lógicas de mercado. Entonces, pues sí, pues termina ganando el Estado, entre comillas, porque puede comprar tierras más baratas, pero pues a costa de qué? Pues de que baje muchísimo la seguridad, digamos, en un espacio. Ese tema del cambio en los precios, tengo como una anécdota de un conocido que una vez me dijo, venga, en mi apartamento el predial el año pasado era, no sé, no sé, digamos cualquier cosa, era 1.000.000 de pesos, y este año el predial de 1.000.000 de pesos bajó. Y yo, pero ¿cómo así que bajó? Si el predial nunca baja, sino que sube, porque pues eso tiende a subir siempre. Y me dijo, no, sí, bajó, y qué chévere. Y yo, chévere, mijo, si le están bajando el predial es porque le están bajando al valor comercial, bueno, no comercial, pero sí al valor catastral de su predio. ¿Qué quiere decir eso? Que están deliberadamente decidiendo que su casa vale menos porque después se la van a comprar para algún proyecto de desarrollo urbano, bueno, para alguna cosa que puede que sea con un, digamos, propósito no tan malo, digamos que en un futuro podría llegar a ser, yo que sé, un parque, pero no es de esa forma que se hace, es decir, desvalorizándole artificialmente los predios a las personas, y eso pasa un montón en Bogotá, sobre todo ahorita con lo de la compra de predios para muchos de los proyectos que se quieren hacer en la ciudad. Entonces hacen esa triquiñuela, le bajan el predial y usted re feliz, y es para comprarle el lote. No, sí, y digamos, con respecto a eso, pues es muy grave porque, como lo dice Angélica, es muy deliberadamente, y pues digamos que, como ya lo hemos venido mencionando, conseguir vivienda es muy difícil, y ahora imagínate que logras conseguir una y van a empezar a bajarle el precio así, random. Entonces, digamos que, como yo mencionaba muy al principio, antes era muchísimo más fácil esto de así, como que era más probable que llegaras a, digamos, entre comillas, ser dueño. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, rápidamente quería mencionar la política esta que salió como de las pensiones, que es como que ahora para los adultos mayores que no tienen pensión, que sabemos que son un montón de gente, está la opción de dar tu casa, ¿sí? En forma de, lo debieron haber visto en las noticias, entonces lo que pueden hacer es darle la casa como al Estado, y pues no directamente al Estado, claro, sino a bancos. Y estos te van dando como una pensión chiquita dependiendo del valor de tu casa y dependiendo de la expectativa, ¿no? Entonces te calculan cuánto te falta para morirte, ¿no? O sea, así re cruel, y te van dando, ¿sí? Según lo que vale tu casa. Y pues, entre comillas, te la compran, pues porque sabemos que no te van a dar el valor que realmente vale tu casa. Pero entonces yo siento que una de las grandes problemáticas, o sea, dentro de todas las que hay, siento que una de las partes más pailas es como, digamos, muchísimas familias, cuando, digamos, llegan a esta edad, lo único, o sea, deberían primero tener garantizada su pensión, ¿no? O sea, básico, es comida, ¿sí? Lo que hablamos, derechos humanos. Pero lo único que sienten que le van a poder dejar, digamos, a sus hijos e hijas es, digamos, la casa, es lo único que les queda como herencia,
Pero si el Estado llega y les dice como, no, nosotros vamos a no dejarlos morir de hambre, pero me das la casa, es como un intercambio un poco, no sé cómo llamarlo, pero me parece un poco triste que después de como toda tu vida, digamos, para trabajar, para lograr conseguir una vivienda, pues termines como dándoselo a unos bancos por un menor precio para ver si no te mueres de hambre en tus últimos años de vida. Se me hace un poco cruel y pues alrededor de lo que hemos hablado es como que tenemos que volver a pensar en un Estado como garante de derechos humanos y pues también de vida digna y esas cosas. Sí, pues respecto a eso yo quería agregar otra cosita. Y es que, pues bueno, la vivienda, volviendo un poco al tema de la vivienda, pues se dice, y de hecho es así, que es como el bien actualmente más caro, ¿cierto? Y de más largo plazo, y donde se mete, mejor dicho, casi que toda la importancia de una familia, está ahí en la vivienda. Y entonces, pues claro, pues mucha gente, si no estoy mal, no, es que así es. Actualmente, la ley dice que estos cálculos para pagar una vivienda de interés social o, si no estoy mal, también de interés prioritario, es a un máximo de 15 años. Ahorita en noviembre, en el Congreso, se pasó el proyecto de ley para que ese plazo se ampliara y ahora puedan ser 30 años. O sea, imagínense una familia pagando 30 años su vivienda, más todo lo que implica poder acceder a ella. O sea, definitivamente la vivienda, pues, y los derechos cada vez como que son reducidos a menos y todo este tipo de cosas, pues es muy complejo, es muy complejo, la verdad. No sé si Angélica quiera cerrar un poco. Sí, pues como conclusión es cierto que el problema de la vivienda no es fácil. Evidentemente tiene muchas aristas, tiene temas sociales, políticos, económicos, espaciales. Los temas espaciales han tomado mucha relevancia últimamente, pero digamos que siempre han estado allí y no solamente nos debería importar a los arquitectos, sino que es un tema que nos afecta a todos. Y lo que hablábamos, es decir, si a todos en el día a día con la cuarentena nos dimos cuenta de lo importantes que son nuestros espacios domésticos, hombre, pues con mayor razón el Estado tiene que ser pues, garante no solamente de la propiedad, o sea, no solamente con ese enfoque de la propiedad, sino con el enfoque de garantizarle una vivienda realmente digna a todo el mundo, como un derecho humano de tener un techo sobre la cabeza. Es decir, es algo que parece como tan obvio, pero no lo es lamentablemente, y tampoco con el derecho al espacio público, porque no solamente es derecho a una calle, es derecho al espacio público de calidad. Exacto. De hecho, quería cerrar diciendo que eh, la Defensoría de los Derechos Humanos habla y critica la Constitución cuando dice que la vivienda debe ser un derecho digno, ¿cierto? Debe ser digna para las personas que la habitan, pero también recalcan que debe ser adecuada. Y entonces con esto, pues, cabe agregar que si en la ciudad la dinámica de la vivienda es difícil, pues imagínense el campo, es una zona también olvidada y de las comunidades originarias como tal. De acuerdo. Pues es que es un tema súper grande porque igual hablamos mucho de Bogotá y pues Colombia, ¿no? Todas las digamos que hay como en regiones, no. Y ni hablar de lo del espacio público y lo que ha pasado ahorita, digamos, en cuarentena, pero bueno, creo que será para otro episodio porque pues ya la idea no es darle más largas. Entonces, pues bueno, muchas gracias Angélica por venir. Nos encantó tenerte y este tema muy bueno, la verdad, tendríamos que mirar si hacemos una segunda parte. Y Claro que pues sí. nada, eso es. Y pues recordar, Angélica, recuérdanos en dónde tenemos que ir a seguir tu podcast, por favor. Vale, chicos, muchas gracias a los ajisosos por invitarme. Muy contenta. No, o sea, súper chévere este tema, muy interesante. Tiene, lo que les digo, muchas aristas, muchas formas de verlo. Y bueno, mi proyecto se llama Aldaya. Me pueden encontrar en Instagram como al.daya, así, al.daia. Bueno, estoy sacando unos episodios muy corticos de podcast y estoy como experimentando con este tema. Muy chévere el formato. Y nada, pues les agradezco por haberme invitado.
No, muchas gracias a ti por venir. Bueno, ya saben dónde seguirla. Y pues nosotros, como siempre, póngala ahí, Facebook, Instagram, Twitter. Y pues les mandamos un abrazo a todos y todas. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si les gustó, porfa, nos dejan comentarios. Si les gustaría una parte 2, ya saben que por nuestras redes nos pueden dar retroalimentación o sugerir temas. Y pues no sé si alguien quiere decir algo más. Nada, feliz Navidad. Sí, espero que disfruten este diciembre. Y recomendar el podcast de Angélica me parece chévere porque también habla un poco desde la experiencia de Medellín con alcohólicos y ese tipo de cosas que es chévere pues porque a mí me pareció, ese capítulo en especial a mí me pareció brutal. Pues porque habla de Aranjuez y el barrio y todo ese tipo de cosas y... Ay, ¿saben qué? Sí, tenía esa pregunta. Sí, cuando ellos decían el barrio Aranjuez, sí era un barrio real. No, vos se lo estaban inventando. Sí, total. Tienes que ir a escuchar el episodio de Aldaya que explicó más o menos cómo es la situación con Aranjuez. Muy, muy chévere. Bueno, ahí lo tienen. Sí, yo debería, porque la verdad es que soy un poco ignorante en música y no sé de qué canción están hablando, pero me voy a educar. Entonces, bueno, estaremos visitándote, Angélica, por ahí. Y pues bueno, que tengan un buen comienzo de diciembre y pues esperar la vacuna. Saludos. Chao. Bueno, chao, se cuidan. Hasta luego, que estén bien. Gobierno hasta su adiós. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. You ain't got no wins en mi casa. ¿Qué te pasa? Pasa. Este barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallo parias. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras. Aquí todo se dispara, las casas se abrazan cuando dormimos tan estrechas que todos soñamos lo mismo. Desde temprano martilla el vecino, territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos. Mi primer caseto se lo robé al come gatos por ser de Aranjuez, casi me mata en Santa Cruz un santo. Es un monstruo, si me voy nada cambia, lo combato desde adentro. Tanto amor me puede matar, sí. Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fuerte sobrevive, priscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derraman grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Podés oler mi rap como el vapor que sale este asfalto. Estado mental, me da y me quita y me da.